Mi suegra fue maltratada por su marido y su propio hijo durante 13 años. Decidí actuar y provoqué que padre e hijo tuvieran que arrodillarse para pedirle perdón de inmediato. Mi suegra fue atormentada durante 13 años por su esposo y su propio hijo. Y yo, una nuera que apenas llevaba 4 meses en la casa, fui la primera en atreverme a hacer una pregunta que nadie en esa familia osaba formular. ¿Qué le estáis haciendo a mamá? Fue a partir de esa noche cuando comprendí que, tras la fachada de un hogar aparentemente respetable, se ocultaba un secreto tan profundo que podía aplastar la vida entera de una mujer. Me llamo Alba. Y estoy casada con Alejandro desde hace casi 4 meses. Antes de la boda, siempre me consideré afortunada. Alejandro es un hombre maduro, de hablar sosegado, que sabe comportarse en cualquier lugar. Mi suegro, el señor Arturo, es un hombre de apariencia seria, y con una gran influencia en la familia. Mi suegra, Carmen, es una mujer buena y de pocas palabras, que pasa el día entero metida en la cocina. Al principio, pensé que era simplemente una mujer de la vieja escuela, acostumbrada a sacrificarse y a cuidar de su marido y sus hijos, y que por eso no mostraba sus emociones. La casa de mis suegros no era ruidosa, ni tampoco especialmente afectuosa. Las comidas solían transcurrir con pocas risas, y cada uno, al terminar, se retiraba en silencio a sus quehaceres. A veces, ese ambiente me parecía un poco frío, pero me decía a mí misma que cada familia tiene sus propias costumbres. Siendo la nueva, no debía juzgar sin entenderlo todo, hasta que una noche, cerca de la 1 de la madrugada, me despertó un golpe seco que venía de la cocina. Primero pensé que un gato habría tirado algo, pero enseguida oí el tintineo de porcelana rota, seguido de un sollozo muy débil. No era un llanto abierto, sino el tipo de gemido que se intenta reprimir a la fuerza. Alejandro dormía a mi lado, de espaldas a la pared, con la respiración acompasada. Lo llamé en voz baja. Alejandro. Pero no respondió. No sé por qué, pero una extraña inquietud se apoderó de mí. Me levanté sigilosamente de la cama. Me puse una bata fina y abrí la puerta. El pasillo de abajo estaba a oscuras. Solo una pálida franja de luz amarilla se proyectaba desde la cocina. Cuanto más me acercaba, más claramente oía la voz de un hombre hablando con dureza. Me escondí detrás del tabique, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que podrían oírlo desde dentro. Y entonces vi una escena que, aún hoy, al recordarla, me provoca un escalofrío en la espalda. Mi suegra, Carmen, estaba arrodillada en el suelo de baldosas, con el pelo revuelto y sus delgados hombros temblando. Frente a ella estaba el señor Arturo, con una larga regla de madera en la mano, de esas antiguas que se usaban en la escuela. A su lado, mi marido, Alejandro, estaba de brazos cruzados, con el rostro impasible, sin sorpresa, sin compasión, y desde luego, sin ninguna intención de intervenir. Sobre la mesa había una cena fría, con una sopera volcada cuyo caldo se derramaba en un reguero por el suelo. Varios trozos de porcelana rota brillaban junto a las rodillas de Carmen bajo la luz de la cocina. El señor Arturo apretó los dientes y la regañó. Llevas décadas en esta casa y sigues siendo una experta en estropearlo todo. Eres una inútil que solo trae desgracia a esta familia. Carmen mantenía la cabeza gacha, con las manos temblorosas apoyadas en el regazo. Dijo en voz muy baja. Lo siento. Es que me dolían mucho las manos, y no pude sujetar bien la sopera. Fue entonces cuando Alejandro habló, pero sus palabras me dejaron más helada que los gritos del señor Arturo. Dijo con voz fría. Mamá, no uses siempre tu enfermedad como excusa. Si ni siquiera puedes sostener un plato de sopa, ¿para qué sirves en esta casa? Yo, detrás de la pared, clavaba las uñas en el yeso. ¿Era este el mismo hombre que me cogía de la mano con ternura para cruzar la calle? ¿Era este el hombre que me había dicho que quería mucho a su madre porque había sufrido toda la vida? El señor Arturo señaló el suelo con la regla y le ordenó. Recoge cada trozo. Que no vea ni uno solo. Carmen se inclinó y empezó a recoger los fragmentos de porcelana. Vi claramente cómo sus dedos rozaban un borde afilado, y una pequeña gota de sangre brotaba. Pero no se atrevió a quejarse. Solo temblaba mientras juntaba los trozos en la palma de la mano, como una niña castigada. No pude soportarlo más. Salí de mi escondite y, con la voz temblorosa pero intentando hablar con claridad, pregunté. Papá. Alejandro. ¿Qué le estáis haciendo a mamá? Los tres se giraron. Carmen se asustó tanto que dejó caer los trozos que acababa de recoger. Pero lo que más me aterró fue que ni Arturo ni Alejandro mostraron el menor desconcierto.
Me miraron como si yo hubiera interrumpido una escena de lo más normal. Arturo frunció el ceño. Es tarde. Sube a dormir. Los asuntos de la casa los resolvemos los mayores. Miré a Carmen, que seguía de rodillas, y sentí un nudo en la garganta. Mamá está sangrando. Alejandro se acercó rápidamente, me agarró de la muñeca y me arrastró hacia el pasillo. Apretó con una fuerza que contradecía su delicadeza habitual. Bajó la voz, pero cada palabra sonaba como una advertencia. Alba, no te metas en los asuntos de mi familia. Mi madre está en deuda con mi padre y conmigo de por vida. Tú no lo entiendes. Lo miré, sin poder creer lo que oía. ¿En deuda de por vida? Pero si es tu madre. Alejandro no respondió. Solo me miró con una frialdad desconocida. A su espalda, Carmen levantó la vista hacia mí. Su mirada era una mezcla de súplica y ruego, para que no dijera nada más. No era la mirada de alguien que teme una simple reprimenda. Era la mirada de una persona acorralada hasta el punto de creer que el silencio es la única forma de sobrevivir. Esa noche, Alejandro me llevó de vuelta a la habitación. Cerró la puerta y me dijo que no montara un escándalo por nimiedades. Pero yo ya no oía sus palabras. En mi mente solo estaba la imagen de Carmen arrodillada en el frío suelo de baldosas, con la mano ensangrentada, frente a su marido y su propio hijo. Me quedé despierta a su lado hasta el amanecer. Por primera vez, sentí que esta casa no solo era fría, sino que era como un pozo profundo, cubierto por la losa de las tradiciones familiares. Y debajo se escondían oscuridades que nadie se atrevía a tocar. Y supe, desde ese momento, que mi vida como nuera nunca volvería a ser normal. A la mañana siguiente, cuando los pájaros apenas empezaban a piar, la casa había vuelto a una normalidad aterradora. Si no hubiera visto la escena de la noche anterior con mis propios ojos, podría haber creído que todo fue una pesadilla. El señor Arturo estaba sentado en el salón, con una camisa blanca impecablemente planchada, el pelo peinado y una taza de té caliente en la mano, comentando las noticias del día con el tono sereno de un hombre sabio y de principios. Alejandro llevaba un traje azul marino y se ajustaba la corbata frente al espejo, con el mismo aire distinguido de siempre. Al verme bajar, incluso se giró y sonrió levemente. Si todavía estás cansada, quédate en casa y descansa. No te fuerces. Si hubiera oído esa frase cualquier otro día, me habría sentido reconfortada. Pero después de lo de anoche, esa ternura me heló la sangre. Un hombre que acababa de ver a su madre arrodillada en la cocina podía mostrarse así de amable como si nada. ¿Qué albergaba realmente en su interior? Solo Carmen no podía volver a la normalidad. Se había levantado temprano como siempre para preparar el desayuno, poner el agua a hervir, planchar las camisas de Arturo y limpiar cada escalón. Pero llevaba la muñeca envuelta en un pañuelo fino y varios dedos cubiertos con tiritas mal puestas. Cuando trajo el cuenco de sopa a la mesa, vi que su mano temblaba ligeramente y una gota se derramó. Palideció al instante y se apresuró a limpiarla, como si temiera que alguien lo viera. Me acerqué y le pregunté en voz baja: «Mamá, ¿todavía te duele la mano? Deja que te cambie la venda». Se sobresaltó y miró nerviosamente hacia el salón. Arturo seguía con su té y Alejandro se ataba los zapatos, pero eso bastó para que ella entrara en pánico. Se bajó la manga y forzó una sonrisa. «No es nada, hija. Estoy acostumbrada». Esas dos palabras. Estoy acostumbrada. Dichas con tanta ligereza, me oprimieron el pecho. Hay dolores que, si ocurren una vez, uno dice que no es nada. Pero cuando alguien dice, estoy acostumbrada, significa que se ha repetido demasiadas veces. Desde ese día, empecé a prestar más atención, y cuanto más observaba, más me daba cuenta de que la anormalidad de esta casa no se limitaba a una sola noche. Estaba presente en cada comida, en cada mirada, en la forma en que se dirigían a Carmen. Si Arturo quería té, ella tenía que estar allí. Si Alejandro necesitaba una camisa para el trabajo, ella tenía que haberla planchado la noche anterior. Cuando su hermana, Paula, venía de visita, lo primero que hacía no era preguntar por la salud de su madre, sino tirar el bolso en el sofá y gritar: «Mamá, tengo sed». Y Carmen, aunque estuviera fregando los platos, se secaba las manos a toda prisa para servirle un vaso de agua. Unos días después, era la onomástica de un pariente, y la familia se reunió. Carmen se levantó a las 3 de la madrugada. Cuando bajé a la cocina, ya la encontré sentada desgranando guisantes, poniendo garbanzos en remojo, preparando el pollo y cortando la carne. Su espalda se encorvaba sobre el fogón, y el calor le arrebolaba el rostro pálido. Me remangué para ayudarla,
pero ella se alarmó. No, hija. Acabas de llegar. Sube a descansar. Ya lo hago yo. Le dije que eran 2 mesas de invitados y que ella sola no podría. Solo sonrió. Una sonrisa de resignación que partía el alma. De tanto hacerlo, una se acostumbra. Al mediodía, los parientes llegaron en masa. El señor Arturo, vestido con un traje oscuro, recibía a los invitados en el patio. Todos lo elogiaban por su porte y la buena reputación de su familia. Me llamó para presentarme a los mayores del clan. Esta es Alba, mi nueva nuera. Es una chica educada y de buena familia. Yo saludé con una inclinación de cabeza. Pero mis ojos buscaban la cocina. Carmen salía con una fuente de sopa humeante, con el sudor corriéndole por las sienes. Nadie la presentó. Y nadie le preguntó si había comido algo. Cuando la comida estuvo servida, pensé que Carmen por fin se sentaría con su marido y sus hijos. Pero no fue así. La relegaron a una mesa al fondo, en la cocina, junto a unos niños y otras mujeres que ayudaban. Alguien incluso gritó desde el comedor. Carmen, trae más pan. ¿Qué haces ahí sentada tan pronto? Acababa de coger los cubiertos y tuvo que dejarlos para ir a buscarlo. Ver aquello me provocó un nudo en la garganta. Ella no era la madre de la casa. Era una sirvienta sin sueldo. La única diferencia era que le habían colgado los títulos de esposa y madre, para que aguantara con resignación, por decencia. Mientras recogíamos los platos, una tía lejana miró a Carmen de arriba abajo y soltó, medio en broma, medio en serio. Tú tuviste suerte de entrar en esta familia, Carmen, que con tus orígenes, cualquiera sabe. Algunos rieron por lo bajo. Carmen agachó aún más la cabeza, y mis manos se quedaron paralizadas en el aire. ¿Qué orígenes? ¿Por qué un comentario al azar la había hecho parecer como si le hubieran dado una bofetada? Esa noche, cuando los invitados se fueron, le pregunté a Alejandro. En cuanto mencioné las palabras orígenes, su expresión se ensombreció. Cerró un cajón de golpe y se giró hacia mí. ¿Quién te ha dicho eso? No importa quién. Respondí. Solo quiero saber por qué toda la familia trata así a mamá. Alejandro guardó silencio unos segundos y luego dijo con una frialdad glacial. Mi madre es de origen humilde. Por su culpa mi padre perdió la oportunidad de su vida. Que sufra un poco es lo menos que se merece. Me quedé de piedra. ¿Merecido? Una mujer que es insultada, utilizada y obligada a arrodillarse en plena noche, ¿y él decía que era merecido? Alejandro me miró fijamente. Y en sus ojos ya no vi al marido en el que había confiado. Dijo lentamente. Alba, no seas como mi madre. Las mujeres de esta casa deben conocer su lugar. Esa frase fue como un jarro de agua fría. En ese momento, comprendí que lo más aterrador no era la crueldad de Arturo, sino que Alejandro considerara esa crueldad como algo normal. Carmen no solo era despreciada por su marido, sino que su propio hijo la miraba con los ojos de alguien a quien le habían inculcado que su madre era una pecadora. Esa noche, estuve mucho tiempo de pie frente a la puerta de la habitación de Carmen. Dentro no se oía llorar. Solo una tos suave y el leve ruido de un cajón al abrirse. Quise llamar, pero al final bajé la mano. Sabía que para entender por qué una madre podía soportar tanto, tenía que volver al principio. Al primer día que puse un pie en esa casa, cuando las señales ya estaban ahí, y yo, inocentemente, pensé que solo era la timidez de una mujer buena. El primer día que fui a conocer a la familia de Alejandro fue una tarde de fin de semana. El cielo estaba nublado, y el viento mecía las macetas del porche, haciendo que las hojas susurraran. En ese momento, yo era una chica enamorada, llena de nervios e ilusión. Alejandro me cogió de la mano antes de entrar y me tranquilizó. Tú sé natural. Mi padre es un poco serio, pero es un hombre razonable. Y mi madre es un encanto. Te caerá bien enseguida. La casa de su familia no era muy grande, pero estaba ordenada, y parecía respetable. Los muebles de madera del salón brillaban de limpios, y en la pared colgaban varios diplomas antiguos del señor Arturo. Al lado, una foto familiar de hacía muchos años. En ella, Arturo posaba erguido. Alejandro y su hermana Paula llevaban uniformes escolares, y Carmen estaba un poco más atrás. Su sonrisa era tan leve y desvaída que, si no te fijabas bien, casi pasaba desapercibida. El señor Arturo fue el primero en recibirme. Llevaba una camisa azul claro, el pelo peinado, y hablaba con voz pausada. Tú debes de ser Alba, ¿verdad? Alejandro me ha hablado mucho de ti. Es una suerte encontrar hoy en día a una joven estudiosa y con principios como tú.
Saludé con una inclinación de cabeza, sintiéndome mucho más tranquila. No era excesivamente cálido, pero cada palabra era correcta, dando la impresión de ser un hombre de mundo, culto y sensato. Ese día, Alejandro me reafirmó que había elegido al hombre adecuado. Me apartó la silla para que me sentara. Me sirvió agua, y de vez en cuando intervenía cuando me sentía apurada. Cuando el señor Arturo me preguntó por mi familia y mi trabajo, él siempre terciaba con habilidad para quitarme presión. Incluso me susurró al oído. ¿Ves? Mi padre no es tan terrible como pensabas. Sonreí sinceramente. En ese momento, pensé que si un hombre me trataba con tanto esmero delante de su familia, seguramente sabría proteger a su esposa en el futuro. Carmen estaba en la cocina. Solo la entreví moviéndose detrás de una cortina de tela gastada, llevando platos, limpiando la encimera, sin parar un momento. El olor a pescado guisado, a potaje y a carne asada inundaba la casa. Cuando me levanté para ir a saludarla, Alejandro me detuvo. Espera a que termine. A mi madre le da vergüenza conocer a gente nueva. Le hice caso y me senté, sin darle más vueltas. A la hora de la cena, Carmen sirvió una mesa más abundante de lo que esperaba. Cada plato estaba caliente y perfectamente sazonado. Pero cuando todos nos sentamos, ella se quedó de pie junto a la cocina, con un paño de cocina deshilachado en la mano. Sorprendida, le pregunté: ¿Usted no se sienta a comer? Sonrió con timidez, sin mirarme directamente. Comed vosotros primero, yo ya comeré después. Antes de que pudiera insistir, el señor Arturo la miró de reojo. Fue solo un vistazo rápido, pero Carmen bajó la cabeza de inmediato, apretando el delantal como si acabara de cometer un error. En ese instante, sentí una punzada, pero Arturo, acto seguido, me sirvió comida en el plato con total normalidad. Come, Alba. Este guiso le sale bastante bien a la madre de Alejandro. La frase parecía un cumplido, pero no sé por qué ese «bastante bien» me sonó gélido. Alejandro, a mi lado, no paraba de ponerme comida en el plato. Prueba el pescado. A mi madre le sale el mejor de la casa. Me giré para mirar a Carmen, que seguía de pie junto a la cocina. Cogí un buen trozo de pescado y lo puse en un plato vacío que había al lado. Por favor, coma con nosotros para que estemos más a gusto. Es mi primera vez aquí. Y me da apuro que usted esté de pie. Carmen se quedó paralizada. En lugar de aceptar, miró fugazmente a Arturo, como si esperara su aprobación. El señor Arturo dejó los cubiertos sobre la mesa y, sin alzar la voz, dijo con desdén: «Siéntate si quieres», como si alguien te estuviera obligando a estar de pie. Carmen se apresuró a sentarse en el borde de la mesa, con la espalda rígida. Tocó con los cubiertos el trozo de pescado que le había servido, pero no comió. Solo susurró: «Gracias, hija». En ese momento, me convencí de que su timidez se debía a su falta de vida social. Hay mujeres que pasan toda la vida en la cocina, y es normal que se sientan incómodas con extraños. Después de la cena, me levanté para ayudar a recoger los platos. Carmen me detuvo rápidamente. «No, hija, déjalo. Los invitados no tocan nada en esta casa». Pero Paula, la hermana de Alejandro, entró desde el salón, miró a su madre y frunció el ceño. «Mamá, no te hagas la víctima delante de Alba. Son solo 4 platos, no es para tanto». Ese comentario me dejó helada. ¿Podía una hija hablarle a su madre con ese tono tan desagradable? Miré a Alejandro, esperando que dijera algo, pero él me llevó al salón y me explicó en voz baja: «No le hagas caso. Mi madre tiene muchos complejos y siempre se pone nerviosa. Por eso tenemos que ser un poco estrictos con ella. Si no, lo estropea todo». «Pero yo no he visto que haya hecho nada mal», repliqué. Alejandro guardó silencio unos segundos y luego suspiró. «Es que acabas de conocerla. La historia de mi familia es muy complicada». Quizás al ver mi confusión, añadió que el señor Arturo tuvo un futuro muy prometedor y estuvo a punto de casarse con una mujer rica que podría haber cambiado el destino de la familia. «Pero todo se vino abajo por culpa de Carmen», dijo con un tono triste. «Mi padre perdió mucho por culpa de mi madre. Así que hay cosas que ella tiene que soportar. Es difícil de explicar. Aquello me costaba entenderlo. Un matrimonio es cosa de dos. ¿Por qué toda la culpa recaía en la esposa?», volví a preguntar. «¿Pero por qué la culpa es de mamá? Si papá se casó con ella, sería su decisión, ¿no?». Alejandro me miró, y su expresión se ensombreció un instante antes de responder evasivamente:
Los asuntos de los mayores son complicados. No preguntes más. A mi madre tampoco le gusta hablar de ello. En ese momento, lo dejé pasar. Pensé que aún no era parte de la familia, y no debía entrometerme en su pasado. Cuando me fui, Carmen me acompañó hasta la puerta. Me puso en la mano una bolsita con unos dulces, envueltos en papel de horno, aún tibios. Dijo en voz muy baja: llévatelos para probarlos. Los he hecho yo. No son como los de la pastelería, pero son caseros. Le di las gracias. Ella me apretó ligeramente la mano y susurró aún más bajo: en el futuro, si algo no te gusta, dímelo a mí. No te lo guardes. Creí que era solo el consejo afectuoso de una suegra a su futura nuera, pero su mirada en ese momento fue extraña. Una mezcla de afecto, miedo, y como si quisiera decir algo más, pero se lo tragara. Años después, al recordarlo, comprendí que, desde nuestro primer encuentro, Carmen vio en mí un reflejo de sí misma de joven, y quizás temió que, algún día, esta casa también me convirtiera en una mujer silenciosa, que sabe bajar la cabeza y admitir culpas que no son suyas. Después de esa primera visita, me dije a mí misma que quizás estaba pensando demasiado. ¿Qué mujer no siente un poco de inquietud antes de casarse? Quería a Alejandro, confiaba en la bondad que me demostraba y creía que, si me portaba bien, cualquier distancia en la familia se acabaría resolviendo. Por eso, después de la boda, cuando Alejandro me propuso vivir con sus padres, no me opuse. Me lo dijo con un tono muy sincero. Mis padres ya son mayores. Soy el hijo mayor y no puedo dejarlos solos. Haz un esfuerzo por un tiempo, y ya te lo compensaré. Sus palabras me ablandaron. Los primeros días de casados, Alejandro seguía siendo tan dulce como durante el noviazgo. Por la mañana me llevaba al trabajo. Por la noche me compraba un vaso de leche caliente y a veces me decía: me casé contigo para protegerte. No dejaré que nadie te haga sentir mal. Pero hay cosas que no se pueden ocultar tras unas pocas palabras amables. Viviendo en esa casa, me di cuenta de que mi suegra no tenía prácticamente ningún poder de decisión. Carmen nunca se sentaba en el sillón principal del salón, aunque fuera su propia casa. Cuando había visitas, se limitaba a servir el té o el café, y luego se retiraba en silencio a la cocina. Una vez, la cogí del brazo para que se sentara a mi lado y retiró la mano bruscamente, palideciendo. No, hija. Ese es el sitio de tu padre. Ni siquiera manejaba el dinero para la compra. Cada mañana, Arturo dejaba una cantidad exacta sobre la mesa, y le decía qué comprar y dónde. Si sobraba algo, tenía que devolverlo hasta el último céntimo. Un día, quiso comprar un poco de pomada para su artrosis. Arturo miró el ticket y sonrió con desdén. ¿Qué enfermedad es esa que te dura toda la vida? Gastas el dinero que da gusto. Carmen no respondió. Solo guardó la pomada en un cajón. Días después, la vi frotándose las rodillas a escondidas con un viejo frasco de alcohol de romero. Me sentía incómoda, pero aún no me atrevía a decir mucho, en parte porque era nueva, y en parte porque Alejandro siempre mediaba para calmar las cosas. Mi padre siempre ha sido muy estricto con el dinero, no es que le tenga manía a mamá. Cada familia tiene su forma de hacer las cosas, no te lo tomes a pecho. Quise creerle. Pero cuanto más tiempo pasaba, más forzadas me parecían sus explicaciones ante lo que presenciaba. Aproximadamente medio mes después de la boda, hubo una reunión familiar para organizar la limpieza anual del panteón familiar. Vinieron bastantes parientes. Arturo, con un traje nuevo de color marrón, presidía la mesa principal con aire autoritario. Carmen estuvo ocupada desde por la mañana, preparando café, fruta, y cuando llegó el momento de organizar la comida, no paraba de ir y venir. Vi que colocó una fuente de fruta a la derecha del aparador, en lugar de a la izquierda, como era costumbre. Solo por eso, el rostro de Arturo se ensombreció. Delante de todos, le gritó: Carmen, ¿cuántos años llevas en esta casa para no acordarte ni de cómo se pone la mesa? ¿O es que lo haces a propósito para que nuestros antepasados se avergüencen? Toda la sala se quedó en silencio. Carmen se apresuró a cambiar la fuente de sitio, murmurando: lo siento. Me he equivocado. Pero Arturo no se detuvo. Añadió con frialdad: ¿equivocado? ¿Acaso has hecho algo bien en tu vida para esta familia? Estaba sentada al lado de Alejandro, apretando el borde del mantel. Me giré hacia él, esperando que dijera algo para defender a su madre,
pero solo agachó la cabeza y bebió un sorbo de vino como si no hubiera oído nada. Justo cuando el ambiente se había vuelto irrespirable, un hombre mayor sentado al final de la mesa suspiró. Más tarde supe que era el tío Manuel, un pariente por parte de padre. De carácter franco, pero que rara vez se metía en líos. Dijo como para sí: «Venga, Arturo. Lo de hace 13 años ya pasó. ¿Por qué la sigues atormentando?». En cuanto pronunció esas palabras, fue como si el tiempo se congelara. El ruido de los cubiertos, el zumbido del ventilador, las toses, todo desapareció. La cara de Arturo se puso roja. Golpeó la copa de vino contra la mesa, salpicando el mantel, y gritó: «¿Quién te ha dado permiso para hablar de eso? ¿Vas a darme tú lecciones sobre mi propia casa?». El tío Manuel apretó los labios y agachó la cabeza, sin decir nada más. Carmen se quedó petrificada, con el rostro tan pálido como si acabara de revivir una pesadilla. Grabé en mi memoria esa cifra. Por primera vez, entre las indirectas, las miradas de reojo y el desprecio que toda la familia le mostraba, aparecía una fecha concreta. Esa noche, cuando todos se fueron, vi a Carmen limpiando la mesa en silencio. Me acerqué y le pregunté en voz baja: «Mamá, ¿qué pasó hace 13 años?». El paño que sostenía se le cayó al suelo. Se giró hacia mí, con los labios temblorosos y los ojos llenos de pánico. Se agachó a recogerlo, pero no acertaba. La ayudé a levantarse y me agarró la mano con fuerza. Su voz era un susurro ronco. «Hija, no preguntes. Hay cosas que es mejor no saber. Solo traen más sufrimiento». Antes de que pudiera responder, la voz de Alejandro sonó a mis espaldas. «¿Qué le estás preguntando a mamá?». Me llevó al porche, con el rostro visiblemente endurecido. «Alba, ya te lo he dicho. No remuevas la vergüenza de mi familia». «¿La vergüenza es tu madre?», le pregunté. Alejandro guardó silencio unos segundos y luego dijo, como si fuera una verdad irrefutable: «Antiguamente, mi padre estuvo a punto de casarse con Beatriz, una mujer de familia rica, con influencias. Si se hubiera casado con ella, su vida habría sido diferente. Pero por culpa de mi madre, todo se estropeó». Lo miré, con un nudo en la garganta. «¿Pero qué culpa tiene mamá si papá se casó con ella?». «Un matrimonio no es algo que decida una sola persona». Alejandro desvió la mirada. Su voz era fría como el hielo. «Si no fuera porque se quedó embarazada, mi padre nunca se habría casado con ella». Esa frase me dejó paralizada. En ese momento, no solo oí a un hijo culpar a su madre. Oí a un hijo llamar a su propia existencia la razón del odio hacia la mujer que le dio la vida. Miré hacia el interior de la casa. Carmen seguía encorvada, limpiando las manchas de vino del suelo. Su figura era pequeña y silenciosa, como si todas las palabras crueles que se decían fueran algo que estaba obligada a tragar. Y por primera vez, comprendí que en esa casa, ella no solo era una esposa despreciada, sino una culpable designada por toda la familia para cargar con las frustraciones, el rencor y el orgullo herido de un hombre llamado Arturo. Después de que Alejandro dijera aquella frase, ya no pude seguir engañándome pensando que los problemas de la familia eran simples roces cotidianos. Un hijo capaz de mirar a su madre con tanta frialdad no podía ser producto de un enfado pasajero. Algo se le había inculcado en la cabeza durante mucho tiempo, día tras día, hasta el punto de creer que su madre era la verdadera causa de la desdicha de su padre y la suya. Comencé a investigar el pasado en secreto. No le pregunté directamente a Arturo, y mucho menos a Alejandro, porque sabía que solo me contarían su versión de la historia. Busqué a los parientes que menos frecuentaban la casa, aquellos que habían presenciado los hechos pero ya no temían tanto la autoridad de Arturo. La primera persona en la que pensé fue el tío Manuel. Después de la reunión familiar, su frase, «lo de hace 13 años ya pasó», se me había quedado grabada como una espina. Con la excusa de llevarle unas vitaminas, fui a su casa. Vivía al final de un callejón estrecho, en una casa antigua pero limpia. En cuanto me vio, adivinó que mi visita no era solo de cortesía. Me sirvió un vaso de agua, me miró largo rato y suspiró. «Vienes a preguntar por Carmen, ¿verdad?». Asentí sin rodeos. Él guardó silencio un momento, con la mirada cargada, como si estuviera a punto de abrir un viejo baúl lleno de polvo y dolor. Me contó que, en su juventud, Arturo no era pobre. Tenía algo de estudios, era apuesto y sabía hablar, por lo que muchos en la familia tenían grandes esperanzas puestas en él. En aquella época, pretendía a Beatriz, la hija de una familia acomodada.
El padre de Beatriz había ocupado un cargo importante, y casarse con ella le habría abierto muchas puertas a Arturo. Él estaba tan convencido de ello que iba por todas partes presumiendo de que su vida estaba a punto de cambiar. Carmen, por su parte, era solo una chica pobre que trabajaba como ayudante de cocina en casa de unos parientes. Era buena, callada y trabajadora. Hacía todo lo que le pedían. En una fiesta familiar, Arturo bebió de más. Y después de esa noche, todo ocurrió. El tío Manuel se detuvo en este punto. Su mano envejecida apretaba el vaso de agua. Solo dijo en voz muy baja. Él dijo que estaba borracho. Pero la más perjudicada fue Carmen. Ella no tenía a nadie que la defendiera. Así que al final toda la culpa recayó sobre ella. Poco después, Carmen descubrió que estaba embarazada. La familia de Arturo, por miedo al escándalo, le obligó a casarse con ella para salvar las apariencias. Desde el día de la boda, Arturo la trató como a una espina clavada. No paraba de decir que ella le había arruinado la vida, que le había hecho perder un buen matrimonio, su futuro y la oportunidad de ser alguien. Pero lo más cruel era que, a pesar de ser él el causante de todo, obligó a Carmen a vivir como una culpable. Cuando Alejandro creció, Arturo empezó a inculcarle en la cabeza palabras venenosas. El tío Manuel recordaba que, una vez, cuando Alejandro estaba en el instituto, como no tenían dinero para comprarle una bicicleta nueva, Arturo señaló a Carmen y le dijo: «Si no fuera por tu madre, nuestra vida sería diferente. Si tienes que culpar a alguien, culpa a esa mujer». Un niño puede no entenderlo a la primera, pero si lo oye durante años, acaba creyendo que es la verdad. Cada vez que Arturo fracasaba en el trabajo, cada vez que no conseguía un ascenso, cada vez que alguien lo menospreciaba, culpaba a Carmen. No decía que él era mediocre, o que su ambición superaba su talento. Solo decía: «Por tu culpa mi vida es así», y Alejandro lo escuchaba todo. Con el tiempo, desarrolló un afecto distorsionado por su padre y un desprecio glacial por su madre. Lo que más me dolió fue saber que, durante los años de estudio de Alejandro, quien realmente se sacrificó no fue Arturo. Cuando entró en la universidad, Carmen vendió la única alianza de oro que le quedaba y se puso a coser por las noches para pagarle la matrícula. Se lo ocultó a su hijo para que no se sintiera avergonzado. Pero Arturo le dijo a Alejandro que ese dinero lo había conseguido él pidiendo préstamos, mientras que su madre no hacía más que amargarle la vida. Incluso cuando Alejandro consiguió su primer trabajo, fue Carmen quien movió hilos con antiguos conocidos. Llevaba pollos de corral y vino del pueblo, visitando a uno y a otro en silencio, solo para que su hijo tuviera una buena oportunidad. Pero el día que Alejandro empezó a trabajar, Arturo le dio una palmada en la espalda delante de los parientes y dijo: «Menos mal que tienes a tu padre, porque si llega a ser por tu madre, acabarías descargando cajas». Carmen, que lo oyó desde la cocina, siguió fregando los platos sin decir una palabra. Le pregunté al tío Manuel: «¿Por qué mamá no se defendió? ¿Por qué no le contó la verdad a Alejandro?» Me miró con los ojos enrojecidos. No se atrevía. Arturo la amenazó. Le dijo que si abría la boca para quejarse o llevarle la contraria, le contaría a Alejandro que era un hijo no deseado. La atadura que había arruinado la vida de su padre. Carmen, por miedo a hacerle daño a su hijo, prefirió que la odiara a que supiera que había nacido en la deshonra. Me quedé sentada en silencio durante mucho tiempo. ¿Existía una madre tan desdichada en el mundo? Le habían robado su mérito, su voz e incluso el amor de su hijo, y aún así seguía temiendo herirle. Durante 13 años, Carmen no solo fue maltratada por su marido, sino que la mentira de él la apartó del corazón de su propio hijo. Pensé que la historia ya era suficientemente dolorosa, pero antes de irme, el tío Manuel me detuvo. Dijo en voz muy baja: «Hay algo más que seguro que nunca te contarán. Beatriz nunca quiso casarse con Arturo». Me quedé helada. Me explicó lentamente que Beatriz había rechazado a Arturo antes de que se supiera lo del embarazo de Carmen. Le dijo que no le gustaba por ser un hombre vanidoso y ambicioso, que solo buscaba trepar a costa de la familia de su mujer. Había una carta de rechazo muy clara, pero Arturo la ocultó. Salí de casa del tío Manuel con el sol de la tarde cayendo, pero sentía un frío glacial. Resulta que Carmen no había arruinado el futuro de Arturo. Ese futuro nunca le había pertenecido. Simplemente, él no podía admitir el rechazo, no podía aceptar su fracaso, y necesitaba a una mujer indefensa para cargar con la humillación de su vida. Y esa mujer, cruelmente, fue la que le dio un hijo. Lo crió,
y sufrió por esa familia durante más de una década. Al volver de casa del tío Manuel, me quedé sentada en mi habitación durante mucho tiempo. Antes, cuando veía a Carmen agachar la cabeza ante Arturo, solo sentía lástima. Pero después de saber que Beatriz nunca quiso casarse con él, empecé a sentir una rabia muy clara. Resulta que todas las acusaciones que Arturo había lanzado sobre mi suegra durante tantos años eran solo una cortina de humo para ocultar su propio fracaso y su orgullo herido. Desde ese día, empecé a ver cada detalle de la casa con otros ojos. Carmen no era torpe como decían. Al contrario, todo en la casa funcionaba gracias a ella. Recordaba el santo de cada familiar. Sabía qué alimentos no podía tomar Arturo por su salud, qué alergias tenía Alejandro, y si a Paula le gustaba el agua fría o del tiempo. Una mujer así, ¿cómo podía ser alguien que no hacía nada por la familia? No era incompetente. Simplemente, la habían hundido a propósito para poder pisotearla con más facilidad. Una tarde, mientras Arturo estaba en una reunión con viejos amigos, y Alejandro aún no había vuelto, ayudé a Carmen a ordenar el trastero del sótano. La habitación era oscura y húmeda. Olía a madera vieja, a papel enmohecido y a naftalina. Al sacar una caja de plástico, vi debajo de un catre arrinconado un pequeño baúl de madera con la pintura verde desconchada. En cuanto Carmen me vio agacharme, dijo apresuradamente: «Eso lleva ahí mucho tiempo. Solo hay trastos viejos, no lo abras». Fue precisamente su nerviosismo lo que me hizo detenerme. La miré y le dije en voz baja: «Mamá, si son cosas personales tuyas, no las tocaré. Pero si ahí dentro hay algo que pueda ayudarte a limpiar tu nombre, ¿me dejas verlo?». Carmen bajó la vista, entrelazando las manos. Después de un largo rato, sacó una pequeña llave que llevaba atada en la esquina de un pañuelo y, con manos temblorosas, abrió el baúl. Dentro no había joyas ni nada de valor, solo un fajo de papeles viejos atados con una goma elástica reseca, una libreta de tapas marrones, una bolsita con el resguardo de la venta de una joya, y varios recibos amarillentos por el tiempo. Los cogí para mirarlos. Cuanto más leía, más se me encogía el corazón. El recibo de la matrícula del Instituto de Alejandro, el del pago de la residencia de estudiantes, el justificante de la transferencia para su primer semestre en la universidad. Y en la sección del pagador no figuraba el nombre de Arturo, sino el de Carmen. Abrí la libreta. En ella estaban anotados pequeños préstamos. Préstamo de Julia Fábrica. De confección. 300 euros. Préstamo de la tía Remedios. 500 euros. Venta de la Alianza. 850 euros. Trabajos de costura por la noche. Las fechas coincidían con los años en que Alejandro se preparaba para la universidad, se matriculaba y hacía prácticas fuera. Me quedé sin palabras. Todo lo que Arturo se había atribuido como mérito propio había sido costeado con el sudor, las lágrimas y la última pertenencia de valor de Carmen. Me giré hacia ella. «Mamá, ¿por qué no guardaste estos papeles para enseñárselos a Alejandro?». Carmen me arrebató los papeles de las manos y los abrazó contra su pecho. Sus ojos estaban llenos de pánico, como si le hubiera puesto un cuchillo en las manos. «No saques esto a la luz. Si se entera, dirá que le estoy echando en cara mis sacrificios. Si me odia todavía más, no podré soportarlo». Esa frase me dejó sin aliento. No temía los golpes de Arturo ni las burlas de los demás. Lo que más temía era que su propio hijo la mirara con aún más desprecio. Le cogí la mano, intentando mantener la calma. «Mamá, tus sacrificios no son un crimen. Criaste a tu hijo. Te sacrificaste por él. Tienes derecho a que te lo agradezcan». Ella negó con la cabeza, y las lágrimas cayeron sobre su mano arrugada. «En esta casa, diga lo que diga, siempre estoy equivocada, hija». Justo en ese momento, se oyó el ruido de la moto de Alejandro en la entrada. Carmen se apresuró a guardar los papeles en el baúl, pero le temblaban tanto las manos que varios recibos cayeron al suelo. Alejandro entró en el trastero, y al vernos juntas, su mirada se ensombreció de inmediato. «¿Qué estáis cuchicheando a espaldas de mi padre y de mí?». Su voz no era alta, pero sí afilada. Antes de que pudiera responder, Arturo también entró. Probablemente había vuelto antes de lo previsto. Al ver el baúl entreabierto, su rostro cambió rápidamente. Se acercó, recogió uno de los recibos del suelo, lo miró, y le arrebató el fajo de papeles a Carmen. «Ah, ¿así que todavía guardabas esta basura?». Carmen se levantó, aterrorizada. «No.
Yo no pretendía nada. Ha sido Alba, que estaba ordenando y los ha encontrado. Arturo tiró los papeles al suelo con rabia, y los recibos se esparcieron a sus pies. La señaló con el dedo, siseando entre dientes. Mujerzuela. Crías a un hijo. Y luego se lo echas en cara. ¿Te crees que por pagar 4 duros de su matrícula, ya eres la madre del año? Carmen se arrodilló inmediatamente para recoger los papeles. Mientras lo hacía decía temblando. No. Yo no he dicho nada. Ha sido Alba quien los ha visto. Al ver esa escena, la sangre me hirvió. Me agaché, recogí el resguardo de la venta de la alianza y se lo mostré a Alejandro. Mira, el año que entraste en la universidad, mamá vendió su alianza para pagarte la matrícula. ¿Lo sabías? Alejandro se quedó paralizado. Un atisbo de duda cruzó su mirada. Pero Arturo se rió con desdén al instante. Pagó 4 céntimos y ahora quiere que se lo agradezcamos toda la vida. Alejandro. No dejes que una mujer te manipule. Si tu padre no se hubiera movido y pedido favores, ¿estarías donde estás hoy? Alejandro miró el papel en mi mano y luego a su padre. La duda que acababa de nacer se extinguió. Se giró hacia Carmen y le dijo con frialdad. Mamá, deja de hacer teatro. Mi padre ya te ha aguantado bastante todos estos años. ¿Hasta cuándo vas a seguir intentando destruir esta familia? Carmen abrazó los papeles contra su pecho, con las lágrimas cayendo en silencio, sin atreverse a replicar. Por primera vez, vi con claridad una verdad dolorosa. No solo la maltrataban físicamente, sino que le habían arrebatado su derecho a ser madre a los ojos de su propio hijo. De pie, en medio de aquel trastero oscuro, mirando aquellos viejos papeles manchados en el suelo, comprendí de repente que sentir lástima por Carmen no era suficiente. La compasión silenciosa es solo otra forma de impotencia. Tenía que hacer que la verdad saliera a la luz, delante de todos los que la habían obligado a bajar la cabeza. Y desde ese instante, una decisión comenzó a tomar forma en mi interior. No permitiría que el sacrificio de toda una vida siguiera enterrado en ese baúl de madera podrida ni un día más. La fiesta por el 60º cumpleaños de Arturo se celebró pocos días después del incidente del baúl de madera. Supe que él quiso hacerla más grande que otros años. Invitó a casi toda la familia, desde los tíos más mayores hasta sobrinos lejanos que apenas veía. De cara a la galería, decía que era para que yo, la nueva nuera, conociera las tradiciones familiares. Pero yo sabía que también era una forma de recordarle a Carmen que en esa casa no era solo él quien tenía derecho a juzgarla. Desde las 2 de la madrugada, la cocina ya estaba en marcha. Carmen, en silencio, preparaba el cordero, cocía el arroz, guisaba las legumbres y luego se ponía a cortar verduras, lavar la vajilla y colocar los cubiertos. Oí el traqueteo y bajé a ayudarla. Al verme se sobresaltó. Sube a dormir un poco más, hija. Esto ya lo hago yo. Le quité el cesto de verduras de las manos y le susurré. Son más de 10 mesas. Mamá, no eres una máquina. Te ayudo. Ella me miró, con los labios entreabiertos como si quisiera decir algo. Pero se calló. Durante horas, apenas paramos. Carmen trabajaba con una rapidez y eficacia que, cuanto más la observaba, más pena me daba. Una mujer capaz de preparar un banquete así sin un solo error. ¿Cómo podían llamarla inútil? Quizás no la criticaban por ser incompetente, sino para que nunca se diera cuenta de lo capaz que era. Mientras nosotras nos afanábamos en la cocina, Arturo y Alejandro, ya vestidos elegantemente, recibían a los invitados en el patio. Arturo llevaba un traje de lino oscuro, con el pelo engominado, y sonreía satisfecho. Alejandro, a su lado, con camisa blanca, se mostraba impecable. Cualquiera que los viera pensaría que eran un ejemplo de familia unida y de principios. Solo en la cocina, Carmen acababa de quemarse la muñeca al sacar una olla hirviendo, pero apretó los dientes sin quejarse. En cuanto la comida estuvo lista, Arturo dijo en voz alta, para que lo oyeran varias mesas. Menos mal que Alba es espabilada, porque si llega a ser por Carmen, el banquete de hoy habría sido un desastre. Algunos rieron. Carmen, que estaba colocando una fuente de embutido en la mesa, se detuvo en seco, agachó la cabeza y escondió la mano quemada a la espalda. Oí su leve suspiro, como el de alguien acostumbrado a ser pisoteado, pero que aún siente dolor. Una tía sentada cerca añadió leña al fuego, con un tono entre burlón y malicioso. Bueno, ya le amargó la vida al pobre Arturo en su día. Ahora de vieja, aparte de fastidiar a su marido y a sus hijos, ¿qué más va a saber hacer? La mesa estaba llena de manjares, pero ese comentario me cerró la garganta.
Dejé la ensaladera sobre la mesa con un golpe seco. El sonido retumbó. Carmen me agarró del brazo al instante, negando con la cabeza. Su mirada me suplicaba que me contuviera, como si la que fuera a salir herida fuera yo, no ella. En ese momento, entró Paula. Llevaba un vestido caro, gafas de sol en la cabeza y traía un regalo. Pero lo tiró en una silla sin saludar a su madre. Solo miró a Carmen y dijo con indiferencia: «Mamá, luego no te sientes en la mesa principal, ¿vale? Si los invitados te ven, empezarán a preguntar por las historias de siempre y es un rollo». En cuanto terminó la frase, yo, yo, varios parientes que estaban comiendo se quedaron con el tenedor en el aire, pero nadie dijo nada. Miré a Paula y le pregunté directamente: «¿Qué historias son esas que usáis constantemente para humillar a mamá?». El ambiente se tensó. Carmen palideció. Alejandro se giró bruscamente hacia mí, y Arturo dejó su copa de vino lentamente sobre la mesa y sonrió con frialdad. La nueva nuera parece muy interesada en desenterrar los trapos sucios de la familia, ¿no? Lo miré a los ojos, ya sin el miedo de antes. Solo me parece extraño que una mujer que se ha levantado a las 2 de la mañana para cocinar para toda la familia, a la hora de comer se le insinúe que no se siente en la mesa principal. Si esa es la tradición de esta casa, permítame preguntar si esa tradición es para honrar a los antepasados o para pisotear a los vivos. Alejandro me agarró del brazo con fuerza y siseó: «¿Quieres dejarnos en ridículo delante de toda la familia?». Me giré hacia él y dije, lo suficientemente alto para que los más cercanos oyeran: «Quien está quedando en ridículo no es mamá. Son los que han obligado a su esposa a bajar la cabeza durante 13 años para ocultar una mentira». Todo el patio enmudeció. Hasta los niños que jugaban fuera parecieron callar. Carmen, a punto de desmayarse, tuvo que apoyarse en la mesa. Arturo golpeó la copa contra la mesa, y el vino se derramó. Gritó: «Di una palabra más, y te echo de esta casa hoy mismo. Di una palabra más. Di una palabra más». No retrocedí. Saqué el móvil del bolso y puse el dedo sobre la pantalla. «Inténtelo. Pero antes de que salga por esa puerta, dejaré que toda la familia escuche algo». A ver, apenas había terminado de hablar, Alejandro me arrebató el móvil de las manos. Todo fue muy rápido. Lo estrelló contra el suelo del patio. La pantalla se hizo añicos, y el sonido agudo hizo que muchos se sobresaltaran. Alejandro me miró, con los ojos enrojecidos. «Te lo advierto por última vez. No uses a mi madre para montar tu numerito». Me quedé mirando el móvil roto, paralizada, no por el valor material, sino porque en ese instante vi con claridad de qué lado se había puesto Alejandro. No le importaba si su madre era inocente o no. Solo quería silenciar a cualquiera que se atreviera a alterar el orden que su padre había establecido. Carmen, aterrorizada, se arrodilló en medio del patio. Juntó las manos, primero ante Arturo, y luego ante Alejandro, y suplicó con voz temblorosa: «No os enfadéis con la niña. Es culpa mía, no he sabido educar a mi nuera. Pido perdón a toda la familia». Los parientes empezaron a cuchichear, unos con lástima, otros con fastidio, otros desviando la mirada como si no quisieran problemas. Arturo se sentó, se ajustó las mangas y mantuvo una expresión gélida, como si acabara de ganar otra batalla. No lloré. Me agaché y recogí el móvil roto. Un trozo de cristal me hizo un pequeño corte en la mano, pero no sentí dolor. La celebración terminó con Carmen siendo obligada a disculparse mesa por mesa. Pedir perdón por haber arruinado el ambiente. Pedir perdón por tener una nuera impertinente. Pero al ver su espalda encorvada recogiendo los platos después de toda esa humillación, supe que no podía detenerme. Desde ese momento, tomé una decisión en secreto. Si lo que más le importaba a Arturo era su reputación ante la familia, elegiría el lugar donde más necesitaba esa reputación para sacar la verdad a la luz. Y la inminente fiesta de su cumpleaños, el día en que planeaba recibir los elogios de todos, se convertiría en el día en que Carmen recuperaría el honor que le habían robado durante 13 años. Después de la celebración familiar, Alejandro ya no se esforzó en mantener la apariencia de marido comprensivo. Durante todo el trayecto de vuelta, condujo en silencio, con las manos tan apretadas al volante que los nudillos se le pusieron blancos. Carmen, sentada detrás, mantenía la cabeza gacha, mirando una bolsa de tela que llevaba en el regazo, y de vez en cuando me miraba a mí como pidiendo disculpas. Yo me limité a mirar por la ventanilla,
con el sonido del móvil rompiéndose todavía resonando en mi cabeza. Nada más llegar a casa, Alejandro me llevó a la habitación y cerró la puerta con llave. El chasquido del cerrojo me hizo girarme instintivamente. Dejó el móvil roto sobre el tocador, con la pantalla agrietada como una telaraña. Me miró y preguntó en voz baja: ¿Desde cuándo grabas conversaciones? Lo miré directamente a los ojos. Sabía que si mostraba miedo, perdería desde el principio. Desde que me di cuenta de que en esta casa a algunas personas se las trata peor que a extraños. Respondí. Alejandro esbozó una sonrisa despectiva, sin rastro de calidez. Golpeó la mesa con la mano, haciendo temblar un frasco de crema y un peine. Alba, comes de mi casa, llevas mi apellido. Tienes que ponerte del lado de mi familia. Aquella frase me pareció a la vez triste y ridícula. Para él, lo correcto y lo incorrecto no importaban. Lo importante era que yo me aliara con quienes estaban pisoteando a su madre. Dije lentamente: yo estoy del lado de lo correcto, no del lado de los que maltratan a una mujer, y mucho menos del lado de los que obligan a su propia madre a arrodillarse para salvar las apariencias. El rostro de Alejandro se descompuso. Se acercó y me agarró la muñeca con fuerza. El dolor fue agudo. Pero no grité. Siseó cada palabra. ¿Crees que puedes salvarla? Mi madre nació para pagar la deuda que tiene con mi padre y conmigo. Le debe a mi padre toda una vida. Me debe a mí una infancia de mierda. ¿Lo entiendes? Sentí un escalofrío. Esa ya no era la voz de Alejandro. Era el mismo tono que usaba Arturo, solo que saliendo de la boca del hombre al que una vez llamé mi marido. Lo miré y de repente me di cuenta de que lo más aterrador de esa casa no era la regla de madera, ni las bofetadas, ni los insultos en público. Lo más aterrador era un hijo al que su padre le había inculcado tanto odio que había crecido hasta convertirse en una copia del hombre que había destruido a su propia madre. Esa noche, cuando Alejandro me soltó, tenía un moratón en la muñeca. Se dio la vuelta con frialdad y dijo: a partir de ahora, sé un poco menos lista. Las mujeres de esta casa viven más tranquilas cuanto menos saben. No respondí. Pero en ese momento comprendí que no solo estaba intentando salvar a Carmen, sino que también tenía que salvarme a mí misma. Si seguía en silencio, tarde o temprano me convertiría en una segunda Carmen, sabiendo bajar la cabeza, pedir perdón y admitir culpas que no eran mías. A la mañana siguiente, con la excusa de ir a comprar productos de higiene, no fui al supermercado como le había dicho a Alejandro, sino a una pequeña tienda de móviles bastante alejada de casa. Compré un teléfono nuevo, una tarjeta sin prepago, y creé una cuenta en la nube con un nombre que no tuviera ninguna relación conmigo. Todo lo que quedaba en el teléfono roto ya lo había salvado previamente. Pero después de lo ocurrido comprendí que las pruebas no podían estar solo en mis manos. Tenían que estar ocultas en un lugar que ellos no pudieran romper, arrebatar o estrellar contra el suelo delante de toda la familia. Volví a contactar con el tío Manuel. Esta vez, no solo le pregunté por el pasado. Le envié una foto de mi muñeca amoratada y algunas de las manos de Carmen, llenas de grietas y quemaduras. Al otro lado de la línea hubo un silencio tan largo que pensé que había colgado. Luego suspiró, con la voz rota. De acuerdo, te ayudaré. Le debo a Carmen una disculpa desde hace muchos años. Esa tarde me reuní con él en una pequeña cafetería. Llevaba una gorra y se sentó en un rincón apartado, con aire cauteloso. En voz baja, me dijo: lo de aquel año no fue tan simple como cuenta Arturo. Carmen no le tendió ninguna trampa a nadie. En la fiesta, la emborracharon a propósito. Una chica pobre que ayudaba en la cocina, la metieron en un lío, y luego la obligaron a cargar con la culpa toda la vida. Escuché con las manos heladas sobre el vaso. Añadió: para entonces, Beatriz ya había enviado una carta rechazando a Arturo, incluso antes de que se supiera lo del embarazo de Carmen. La carta decía claramente que no quería casarse con un hombre que solo pensaba en medrar a costa de la familia de su mujer. Pero Arturo la escondió. No podía soportar el rechazo. Así que convirtió a Carmen en su excusa. La carta original podría estar todavía en una caja de documentos antiguos en el archivo parroquial. Me quedé en silencio. Para desmontar la mentira de Arturo, necesitaba 3 cosas. Primero, los papeles que demostraban que Carmen había criado a Alejandro con su propio sudor. Segundo, el testimonio de quienes conocían la verdad. Y tercero, la carta de Beatriz, la prueba que podía destruir la excusa que Arturo había usado para maltratar a su esposa durante tantos años. Pero mientras yo empezaba a prepararme, Arturo también olió el peligro. Esa noche, al volver a casa,
Encontré la puerta de mi habitación entreabierta. El armario estaba sutilmente desordenado, tanto que si no te fijabas, no te dabas cuenta. Paula estaba sentada en el salón, pintándose las uñas, y me lanzó una mirada de reojo. Alba, sí que tienes cosas en tu habitación. Cuando se vive en casa ajena, hay que ser un poco más ordenada. Supe al instante que había registrado mi habitación por orden de Arturo. Por suerte, las pruebas importantes ya estaban a salvo, pero encontraron una vieja libreta de notas que yo guardaba en un cajón. Esa noche, Alejandro me la arrojó a los pies. Las páginas se abrieron, mostrando fechas, conversaciones y cada una de las humillaciones que Carmen había sufrido. Me miró, sin rastro de afecto en sus ojos. ¿Quieres jugar a los detectives en mi casa? Me agaché, recogí la libreta y le quité el polvo. Alejandro se acercó y dijo en voz baja pero venenosa: De acuerdo. Te enseñaré lo que te va a costar. Detrás de él, en lo alto de la escalera, estaba Arturo, con la mano en la barandilla y una mirada fría como un cuchillo. Supe que a partir de ese momento ya no solo intentarían silenciarme, empezarían a contraatacar. Pero lo que ellos no sabían era que yo ya no era la nuera novata que temblaba detrás de una pared la primera noche. No me equivoqué. Después de descubrir mi libreta, Arturo y Alejandro no se quedaron de brazos cruzados. Contraatacaron, pero de una forma más retorcida, tendiéndole una trampa humillante a la propia Carmen. La mujer que toda su vida había estado acostumbrada a que la culparan, a que la obligaran a bajar la cabeza, a que nadie creyera su palabra. Sucedió la víspera de la fiesta del 60º cumpleaños de Arturo. Ese día, los parientes ya habían empezado a llegar para ayudar a montar la carpa, colocar las mesas y preparar la comida. La casa era un hervidero de risas, ruido de vajilla y música de prueba. Carmen, como siempre, se movía en silencio por la cocina, pasando de lavar verduras a guisar el pescado, de poner agua a hervir a limpiar la mesa del comedor. La observaba con el corazón encogido, pensando que solo faltaba un día para que la verdad saliera a la luz. Pero justo en ese momento, Paula gritó desde el salón: «¡Mi pulsera! ¿Dónde está mi pulsera? Alguien me ha robado la pulsera de oro». El grito atrajo la atención de todos. Paula vació su bolso de marca, con el rostro pálido y los ojos enrojecidos, como si fuera real. Miró a todos, con la voz temblorosa. «La acabo de dejar aquí. Es una pulsera de casi 4.000 euros. Pensaba ponérmela mañana para las fotos del cumpleaños de papá. No puede haber desaparecido así como así». El rostro de Arturo se ensombreció. Alejandro miró a su alrededor mientras los parientes cuchicheaban. Yo, desde la puerta de la cocina, observaba la actuación de Paula con una creciente sensación de inquietud. Lloraba demasiado rápido. Su pánico era demasiado oportuno y no dejaba de lanzar miradas furtivas hacia Carmen. «Carmen», con un cesto de verduras en la mano, preguntó con ingenuidad. «Paula, ¿has buscado bien? ¿No se te habrá caído en tu habitación?» Paula se giró bruscamente, con los ojos llenos de lágrimas. «¿Qué quieres decir con eso, mamá? ¿Crees que la he perdido yo y ahora culpo a otros?» «No, no quería decir eso», se apresuró a decir Carmen. Pero Paula ya había roto a llorar. «Desde esta mañana, la única que ha estado entrando y saliendo del salón eres tú. Si me odias, dilo, pero no me robes mis cosas para humillarme justo en el cumpleaños de papá». En cuanto pronunció esas palabras, comprendí que la trampa se había cerrado. Arturo ordenó a todos que buscaran. Registraron bolsos, cajones y debajo de los sofás hasta que, como si estuviera planeado, una sobrina cogió una vieja chaqueta de Carmen, metió la mano en el bolsillo y gritó: «Aquí está. La pulsera está aquí». El salón se quedó en un silencio sepulcral. La pulsera de oro estaba en el bolsillo de la chaqueta de Carmen. Ella se quedó paralizada. El cesto de verduras se le cayó de las manos, esparciéndose por el suelo. Negaba con la cabeza una y otra vez, con el rostro blanco como el papel. «No. Yo no la he cogido. Os juro que yo no la he cogido. No sé cómo ha llegado ahí». Pero nadie la escuchó. Paula se abalanzó, le arrebató la pulsera y rompió a llorar. «¿Tanto me odias, mamá? Soy tu hija». Alejandro miró a Carmen con una expresión que me dolió por ella. No era decepción, sino asco, dijo, palabra por palabra. «No me puedo creer que hayas llegado a esto. ¿No has avergonzado lo suficiente a esta familia?» Carmen, temblando, dio un paso hacia él. «Alejandro, yo no he sido, créeme. Nunca he cogido nada que no fuera mío». Pero Alejandro retrocedió un paso.
y con ese simple gesto, vi cómo la espalda de Carmen se quebraba. Arturo aprovechó el momento. Señaló el patio, donde habían colocado una mesa con fotos de los antepasados para la celebración, y ordenó con voz gélida: «Arrodíllate. Arrodíllate ante nuestros ancestros, y admite tu culpa. Ya has causado suficientes problemas en esta casa». Carmen negó con la cabeza, aterrorizada. «Yo no la he cogido, Arturo. De verdad que no». Arturo golpeó la mesa. «No mientas más. La prueba estaba en tu bolsillo. ¿Hasta cuándo vas a seguir llenándome la cara de vergüenza?». La obligaron a salir al patio, delante de los parientes y de las fotos de los difuntos. Se arrodilló temblando, con las lágrimas corriéndole por la cara, mientras repetía una y otra vez: «Yo no la he cogido. De verdad que no». Corrí para levantarla, pero Alejandro se interpuso. Dijo fríamente: «Apártate. En esta casa hay unas normas». Lo miré, con la voz temblando de rabia. «¿Las normas de tu casa consisten en acusar falsamente a una mujer y obligarla a arrodillarse?». Me giré hacia Paula. «Si estás tan segura de que ha sido mamá, encendamos la cámara del pasillo». Apunta directamente al perchero donde estaba colgada su chaqueta. El rostro de Paula se tensó por un instante. Lo suficiente para que yo lo viera. Desvió la mirada y dijo: «¿Qué ocurrencia, Alba? Con el lío que hay montado y tú pensando en cámaras». Arturo intervino de inmediato. «La cámara se estropeó la semana pasada. No digas tonterías. Asime de lastimar». Fue esa frase la que me lo confirmó todo. Esa misma mañana, al entrar en la cocina, había visto la luz roja de la cámara parpadeando. Si estaba rota, ¿por qué seguía encendida? Comprendí que acababa de descubrir una fisura en su plan, pero no discutí más. Respiré hondo, solté el brazo de Carmen y fingí rendirme. «De acuerdo. Si toda la familia cree que ha sido mamá, no diré nada más». Carmen se giró para mirarme, con los ojos destrozados. Pensó que yo también la abandonaba, pero le apreté la mano discretamente y me aparté. Necesitaba mantener la calma. Si montaba un escándalo en ese momento, borrarían las pruebas, lo negarían todo, y lo convertirían en una simple pelea familiar. No podía darles esa oportunidad. Esa noche, mientras todos estaban ocupados en el patio, fui al trastero y llamé a Tony, un viejo amigo que trabajaba como técnico de seguridad. Le expliqué la situación brevemente. Me dijo que revisara el router y el grabador del armario de la luz. Por suerte, la contraseña de administrador todavía estaba guardada en el navegador, porque Alejandro me había pedido una vez que configurara la red. Siguiendo las instrucciones de Tony, conseguí acceder a las grabaciones de la cámara del pasillo. Las imágenes aparecieron ante mis ojos. Primero, Carmen colgando su vieja chaqueta en el perchero antes de ir a la cocina. Unos minutos después, Paula mirando a su alrededor, sacando la pulsera de su propio bolso, acercándose rápidamente y metiéndola en el bolsillo de la chaqueta de su madre. El corazón me latía con fuerza, pero lo que vi a continuación me hizo temblar de rabia. Arturo, desde el umbral, le susurraba a Paula: «Hazlo bien. Mañana la haré arrodillarse para que Alba sepa que oponerse a esta familia es de estúpidos». Me quedé paralizada frente a la pantalla, con las manos heladas pero un fuego ardiendo en mi pecho. No solo querían hundir a Carmen. Querían usarla para advertirme, para mostrarme el destino de quien se atreviera a desafiarlos. Guardé una copia del vídeo en la nube, le envié otra a Tony para que la custodiara, y borré el historial de acceso del ordenador. Esa noche, entré en la habitación de Carmen. Estaba sentada al borde de la cama, con los ojos hinchados y la chaqueta tirada en el suelo como un trapo sucio. Me arrodillé ante ella y le cogí las manos. Dijo con voz ahogada: «Tú también crees que he sido yo, ¿verdad?». Negué con la cabeza y susurré: «No. Sé quién metió la pulsera en tu bolsillo». Me miró, estupefacta. Me acerqué a su oído y le dije, palabra por palabra: «Mamá, aguanta solo una noche más. Mañana haré que te devuelvan la vida que te han robado». Por primera vez Carmen no me pidió que me detuviera. Solo me apretó la mano con fuerza. Y por primera vez, en sus ojos llenos de miedo, vi un pequeño destello, no de esperanza, sino de un coraje que acababa de despertar tras 13 años enterrado. A la mañana siguiente, por fin llegó el día del 60º cumpleaños de Arturo. Desde el amanecer, la casa era un hervidero de gente. Una carpa roja cubría todo el patio.
Las mesas estaban vestidas con manteles blancos, y la música de prueba resonaba por todo el vecindario. Arturo quería que la celebración fuera grandiosa, un alarde de su éxito. Invitó a familiares, viejos amigos, antiguos compañeros de trabajo, y hasta a personas que en su día lo habían respetado en su antiguo empleo. Arturo, con un traje de lino azul oscuro y el pelo engominado, recibía a los invitados en el patio con una sonrisa de satisfacción. A todos les estrechaba la mano y les soltaba alguna frase sobre la importancia de la familia y el legado de los antepasados. Alejandro, a su lado con una camisa blanca impecable, no podía ocultar su orgullo. Mirarlos me producía una mezcla de tristeza y rabia. Un hombre que acababa de urdir una calumnia contra su esposa y otro que había obligado a su madre a arrodillarse, y ahí estaban, interpretando el papel de una familia modelo. Carmen, mientras tanto, seguía en la cocina. Llevaba una blusa marrón, el pelo recogido en un moño bajo, y sus manos se movían con rapidez sirviendo platos, removiendo guisos y preparando la sopa para los mayores. Por la mañana, le había oído a Arturo decirle: «Hoy no te dejes ver mucho por el escenario. Con esa cara de amargada que tienes, vas a estropear las fotos». Ella solo había bajado la cabeza y respondido: «Lo sé». Una respuesta tan leve que casi se la llevó el humo, pero que reforzó mi determinación. Cerca del mediodía, con todos los invitados ya sentados, comenzó la ceremonia. Un sobrino hizo de maestro de ceremonias, pronunciando un discurso lleno de elogios. Que si Arturo era un pilar para la familia, un ejemplo para sus hijos, un marido y padre modélico. Yo estaba de pie entre el público, con las manos heladas pero la mente más clara que nunca. En mi bolso llevaba un pequeño USB, y al fondo del patio, Tony, mi amigo técnico, estaba junto al equipo de sonido como si fuera un técnico contratado para el proyector. Alejandro subió al pequeño escenario. Levantó su copa hacia su padre, y con voz amplificada por los altavoces, dijo emocionado: «Papá, eres el ejemplo que he seguido toda mi vida. Sin tu guía, no sería quien soy hoy». Los aplausos resonaron. Arturo asintió, con los ojos ligeramente humedecidos, con una expresión tan conmovida, que cualquiera habría pensado que era un momento sagrado. Entonces, Alejandro me miró y, suavizando el tono, añadió: «Mi mujer también ha preparado un vídeo para felicitar a mi padre. Aunque estos días hemos tenido algunos malentendidos, confío en que Alba es una mujer sensata y sabe lo que significa la familia». Era una advertencia clara envuelta en una sonrisa. Creía que yo estaba asustada, que después del incidente de la pulsera y de ver a Carmen arrodillada, habría aprendido la lección y me limitaría a interpretar mi papel de nuera obediente. Sonreí y le hice una señal a Tony. La gran pantalla del escenario se iluminó. Los primeros segundos mostraron fotos antiguas de la familia. Arturo de joven, Alejandro de niño, Paula en el colegio, reuniones familiares. Con una música suave de fondo, los invitados empezaron a emocionarse. Alguien incluso comentó lo detallista que era la nuera. Arturo, en el escenario, sonreía satisfecho. Pero de repente, la música se cortó. La pantalla cambió a otro vídeo. La cocina. Aquella noche. Carmen, arrodillada, recogiendo los trozos de porcelana. Arturo, de pie frente a ella con la regla de madera, y su voz retumbando por los altavoces. «Eres una inútil que solo trae desgracia a esta casa». Al lado, Alejandro, de brazos cruzados, observando como un extraño. El patio enmudeció. La copa en la mano de Arturo tembló, derramando el vino. Alejandro se giró hacia mí, pálido. Pero antes de que nadie pudiera reaccionar, la pantalla volvió a cambiar. Ahora se veía a Paula metiendo a escondidas la pulsera de oro en la chaqueta de Carmen, seguido de la voz de Arturo, nítida y clara: «Hazlo bien. Mañana la haré arrodillarse para que Alba sepa que oponerse a esta familia es de estúpidos». Paula gritó: «Apagad eso. ¿Quién ha puesto esto? Apagadlo ya». Corrió hacia la mesa de sonido. Pero Tony ya había bloqueado el sistema. Varios parientes la detuvieron. Unos estaban atónitos, otros pálidos. Arturo bajó un escalón del escenario y gritó: «Es un montaje. Todo es un montaje». Pero su voz ya no sonaba firme. Subí al escenario, tomé el micrófono de la mano del presentador, que estaba paralizado, y miré al público. Luego miré hacia la cocina, donde Carmen se asomaba por la puerta, con el rostro sin una gota de sangre. Dije lentamente: «El regalo de cumpleaños de hoy
No es para difamar a nadie. Solo quiero devolverle la verdad a una madre que ha sido pisoteada por su propia familia durante 13 años. Y entonces, mostré una por una todas las pruebas. Los recibos de la matrícula de Alejandro pagados por Carmen. El resguardo de la venta de la alianza. La libreta de préstamos. Las anotaciones de sus trabajos de costura. Cada documento aparecía en la pantalla, con sus fechas claras. Me giré hacia Alejandro. Una vez dijiste que sin tu padre no serías quien eres hoy. Mira bien quién vendió su vida para que tú pudieras estudiar. Alejandro estaba inmóvil, con los ojos clavados en la pantalla, moviendo los labios sin poder articular palabra. En ese momento, el tío Manuel se levantó lentamente. Se apoyó en la mesa y, con la voz temblorosa pero firme, dijo: Yo soy testigo. Aquel año, Carmen no le tendió ninguna trampa a nadie. El culpable fue Arturo. Y todos nosotros hemos guardado silencio durante demasiado tiempo. Arturo, furioso, se abalanzó para quitarme el micrófono. Pero justo en ese instante, la puerta del patio se abrió, y entró una mujer de pelo canoso, vestida con un elegante traje oscuro. Caminaba despacio, pero con un aire distinguido. A su lado, un hombre con un maletín. El patio se llenó de murmullos. El tío Manuel susurró: Beatriz. Beatriz subió directamente al escenario, sin mirar a nadie más que a Arturo. Sacó una copia de una carta antigua de su maletín y con voz serena pero cortante, dijo: Rechacé al señor Arturo antes de que la señora Carmen se quedara embarazada. Y el motivo fue muy claro. No quería casarme con un hombre ambicioso, vanidoso, y que solo pretendía medrar a costa de la familia de su mujer. Deje de usar mi nombre para atormentar a una mujer inocente. Esa declaración fue como un rayo. Arturo se quedó petrificado, con el rostro gris. La gran mentira de su vida, el arma que había usado contra Carmen durante 13 años, acababa de ser desmantelada por su protagonista. Delante de todos, me giré hacia Alejandro, lo miré a los ojos y dije, palabra por palabra: la madre a la que has obligado a arrodillarse durante 13 años es la misma que vendió su vida para criarte. ¿Ahora vas a seguir ahí, siendo el hijo ejemplar de alguien? Mi pregunta resonó en el patio como un cuchillo cortando el silencio. Alejandro estaba paralizado. Arturo, por su parte, tenía el rostro congestionado y las manos apretadas en puños. Hacía solo unos minutos. Era el protagonista de la fiesta, aclamado por todos. Ahora, delante de familiares, colegas y la mujer de su pasado, la máscara que había mantenido durante media vida se había hecho pedazos. El patio se convirtió en un caos. La gente se levantaba, arrastraba sillas, cuchicheaba, oía fragmentos de conversaciones. ¿Así que Carmen era inocente? ¿Lo del robo de la pulsera también fue un montaje? Dios mío. ¿Obligar a tu mujer a arrodillarse por una mentira? Esas palabras desfiguraron aún más el rostro de Arturo. Me señaló y gritó: Es todo un montaje. Esta no era malnacida, ha pagado a gente para destruir el honor de mi familia. Quiere destrozarnos. Alejandro pareció despertar. Se lanzó hacia mí para quitarme el micrófono. Pero el tío Manuel y otros 2 parientes mayores se interpusieron. El tío Manuel dijo con seriedad: Quieto. Ya que hemos llegado a este punto, deja que hable. Si tu familia está limpia, no hay nada que temer. Alejandro apretó los dientes, con los ojos inyectados en sangre, pero no pudo avanzar. Por primera vez, eran sus propios parientes quienes lo detenían. Miré hacia la cocina. Carmen seguía asomada, con su blusa manchada de humo y las manos aferradas al marco de la puerta. Lloraba en silencio. En medio de aquel patio festivo, su figura parecía diminuta y desolada. Tomé el micrófono y la llamé con voz clara. Mamá Carmen, ven aquí. Hoy no tienes por qué quedarte en la cocina. Se detuvo. Vi sus labios temblar, sus ojos llenos de miedo. Quizás, después de 13 años, estaba acostumbrada a esconderse. Pero hoy no iba a permitirlo. La miré y repetí más despacio. Ven aquí, por favor. La verdad es tuya, y el honor también. Nadie tiene derecho a obligarte a esconderte mientras deciden tu vida por ti. Carmen avanzó lentamente hacia el patio. Sin maquillaje, sin ropa elegante, solo una mujer delgada con el rostro curtido por el humo y los años de sufrimiento. Al verla, Arturo gritó, con la voz rota: Vuelve adentro. ¿Quién te ha dado permiso para salir y avergonzarme? Por instinto. Carmen retrocedió un poco, pero esta vez no se dio la vuelta. Sus manos temblaban, pero sus ojos se clavaron en él.
Alejandro se dirigió a ella, desesperado. Mamá, di algo. Di que Alba está mintiendo. No dejes que la familia se rompa. Carmen miró a su hijo durante un largo rato. En su mirada ya no solo había miedo. Había dolor, compasión y el agotamiento de quien ha soportado demasiado. Dijo con voz ahogada. Esta familia se rompió el día que me obligasteis a cargar con una culpa que no era mía. El patio enmudeció. Alejandro pareció recibir un golpe en el pecho. Arturo perdió el control por completo. Se abalanzó sobre Carmen, levantando la mano como tantas otras veces. Pero antes de que su mano cayera, pulsé un botón en mi otro teléfono. Una grabación resonó por los altavoces. La voz de Arturo. Nítida. Como te atrevas a contarle a Alejandro la verdad, te haré la vida imposible. ¿Quién te va a creer a ti en esta casa? No eres más que una muerta de hambre que vive de mí. Cuando la grabación terminó, nadie pudo decir nada. La mano de Arturo se quedó suspendida en el aire y luego cayó lentamente. Beatriz, a mi lado, lo miró con frialdad. Veo que, después de tantos años, sigues usando la violencia para silenciar a las mujeres, Arturo. Esa frase fue como una bofetada. Él se giró hacia ella, temblando. Cállate. No tienes derecho a meterte en los asuntos de mi familia. Beatriz respondió con calma. No me meto en tus asuntos. Solo he venido a limpiar mi nombre de la mentira asquerosa que has usado para maltratar a una mujer inocente. En ese momento, un coche se detuvo en la entrada. 2 agentes de la Guardia Civil entraron, acompañados por un representante del ayuntamiento. El murmullo creció. Arturo se quedó helado. Alejandro me miró, tartamudeando. Alba, ¿has llamado a la Guardia Civil a casa de mi padre? Lo miré y respondí con calma. No. Los he llamado al lugar donde una mujer ha sido maltratada durante 13 años. Si esta casa todavía considerara a mamá parte de la familia, no habrían tenido que venir. Uno de los agentes pidió calma e invitó a Arturo, Alejandro, Paula y Carmen a quedarse para aclarar una denuncia por violencia de género, calumnias y coacción. Arturo intentó protestar, pero al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que ya nadie lo apoyaba. Los mismos que lo habían aplaudido ahora lo miraban como a un extraño. La fiesta que había organizado para presumir de familia y honor se había convertido en un juicio público. Ya no había escenario para él ni cocina donde esconder a Carmen, y ya no había forma de que padre e hijo siguieran usando la excusa de los asuntos de familia para tapar sus crímenes. Cuando los agentes pidieron orden para tomar declaración, el patio se sumió en un silencio pesado. Arturo, todavía con su elegante traje, intentó recuperar un ápice de dignidad. Carraspeó y, señalando a Carmen, dijo: Señores agentes, no escuchen solo una versión. Esta mujer ha vivido en mi casa durante décadas. Ha comido de mi plato. Si he sido estricto, ha sido por su propio bien. Sin mí, seguiría fregando platos por ahí. Oír eso hizo que las manos de Carmen se crisparan. A pesar de todo, Arturo seguía intentando hundirla. Lo guardaba para el final porque sabía que lo que más temía perder no era solo su honor, sino también la casa y la tierra. Esa imagen de hombre hecho a sí mismo de la que tanto había presumido. Puse los papeles sobre la mesa, delante de los agentes y del abogado que acompañaba a Beatriz. Luego dije, con voz clara: si papá sigue afirmando que mamá ha vivido a su costa, entonces permítanme mostrar de quién es realmente el sudor con el que se construyó esta casa. Arturo palideció. ¿Qué nueva treta es esta? No le respondí. Le hice una señal a Tony para que proyectara los documentos en la pantalla. El primero era un contrato de participación en un pequeño almacén de materiales de construcción de hacía años. La socia capitalista era Carmen. El segundo, una vieja libreta de ahorros, a nombre de Carmen. El tercero, la escritura de compra del primer terreno, firmada por Carmen y 2 testigos. La gente empezó a murmurar. Algunos se levantaron para ver mejor. Oí a alguien preguntar: ¿pero si Arturo siempre ha dicho que este terreno lo compró él? Miré a Carmen. Estaba pálida como un muerto. Quizás ni ella misma sabía que esos papeles aún existían. Continué. En aquel entonces, la antigua dueña de la fábrica donde trabajaba mamá le prestó dinero para abrir un pequeño negocio. Mamá vendió cada saco de cemento, cada bote de pintura. Con las ganancias y el dinero de la costura, consiguió dar la entrada para este terreno. Pero cuando el terreno se revalorizó, papá la obligó a firmar la cesión a su nombre. Arturo golpeó la mesa. Mentira. En un matrimonio,
Los bienes son gananciales. Da igual a nombre de quién estén. Lo miré fijamente. Si son gananciales, ¿por qué durante más de 10 años has dicho que mamá era una mantenida? Si daba igual, ¿por qué la obligaste a firmar justo después de una paliza, diciéndole que una mujer como titular de una propiedad traía mala suerte? El abogado de Beatriz intervino con voz serena. La coacción, el engaño, la violencia psicológica y la apropiación de bienes durante el matrimonio no son asuntos que prescriban con el tiempo. Si existen pruebas, hay base para una revisión judicial. Esta vez, Arturo tembló de verdad. El asunto ya no era solo de honor, sino de patrimonio, de legalidad. Proyecté la declaración de los testigos de la firma. Debajo estaba la rúbrica del tío Manuel. Él se levantó y, con voz temblorosa pero firme, dijo: Sabía que Carmen estaba siendo coaccionada, pero fui un cobarde y callé. Hoy, delante de todos, digo la verdad. Esta casa no la construyó Arturo solo. El sudor de Carmen está en cada ladrillo. Tras decir esto, se giró hacia Carmen y bajando la cabeza, añadió: Carmen, perdóname. Debería haber dicho esto hace mucho tiempo. Carmen se llevó la mano al pecho, a punto de desmayarse. La sujeté. Me apretó la mano, respirando con dificultad. Alba, ¿cómo los encontraste? Pensé que los había quemado todos. La miré, con el corazón encogido. Resulta que ella sabía de la existencia de esos papeles, pero había perdido toda esperanza. Le susurré al oído: Mamá, no eres pobre ni inferior. Simplemente, te lo han robado todo durante demasiado tiempo. Rompió a llorar, pero esta vez, no eran sollozos reprimidos. Era un llanto liberador, de dolor y alivio. Me giré hacia Alejandro. Seguía allí, con la mirada clavada en la pantalla, como si cada documento estuviera demoliendo los cimientos de su vida. Le dije, sin alzar la voz: Has llamado a tu madre mantenida durante 13 años. Pero estás de pie en una casa construida con su sudor. Has comido su comida, vestido su ropa limpia y estudiado con su dinero, para luego preguntarle qué ha hecho ella por esta familia. Alejandro se giró lentamente hacia Carmen. Por primera vez, en sus ojos no había ira, sino desconcierto. Miró a Arturo y preguntó con voz ronca: Papá, ¿todo esto es verdad? Arturo no respondió. Su silencio fue la respuesta más elocuente. Ante la pregunta de su hijo, la quietud de Arturo fue la confesión definitiva. Si fuera inocente, habría estallado. Si los papeles fueran falsos, habría exigido una confrontación. Pero se quedó ahí, mudo, como una bestia acorralada. Alejandro dio un paso más. Papá, te pregunto si es verdad. Arturo no lo miró. En su lugar, nos señaló a Beatriz, al tío Manuel y a mí. Estáis todos confabulados, una panda de viejos manipulados por mi nuera. Luego se giró hacia Alejandro. ¿Y tú? ¿También te ha engañado tu mujer? Esa acusación fue un golpe para Alejandro. Hasta ese momento, su padre había sido la víctima. Ahora, ese mismo padre no se defendía. Solo lo insultaba por atreverse a preguntar. Vi cómo los ojos de Alejandro se enrojecían. No de pena por su madre, sino por la humillación de descubrirse una marioneta. Le hice una señal a Tony para que reprodujera la última grabación. La voz de Arturo. Fría y clara. Alejandro es un idiota. Solo tengo que mencionar a su madre y hace lo que yo quiero. Cuanto más la odia, más de mi lado está. Los hombres de esta casa deben saber quién les da de comer. El patio enmudeció. De la mida una veda. Alejandro se quedó rígido. La grabación había cortado el último hilo que lo unía a su padre. Se giró hacia Carmen y al dar un paso, ella retrocedió instintivamente. Ese gesto, el de una madre que teme a su propio hijo, fue más doloroso que cualquier acusación. Alejandro la miró. Luego miró sus propias manos. Y su rostro se descompuso. Se arrodilló. En el mismo lugar donde el día anterior habían obligado a arrodillarse a su madre. ¿Qué haces?, balbuceó Carmen, asustada. Él levantó la vista, con la voz quebrada. Mamá, ¿por qué no me lo dijiste? Intervine de inmediato. No le pidas a la víctima que explique por qué no tuvo fuerzas para gritar. ¿Cuántas veces intentó hablar y la callaste? ¿Cuántas veces le dijiste que no te echara en cara sus sacrificios? Alejandro agachó la cabeza, sin poder replicar. Carmen lloraba en silencio, un llanto agotado de quien ha sufrido tanto que ya no sabe por dónde empezar.
Si te lo hubiera dicho, ¿me habrías creído? Susurró. ¿O habrías dicho que estaba intentando ponerte en contra de tu padre? Una vez te dije que el dinero de tus estudios lo conseguí yo. Y me respondiste que no removiera el pasado para hacerte sentir en deuda. ¿Te acuerdas? Alejandro cerró los ojos, pálido. Probablemente recordaba cada palabra que le había lanzado a su madre como piedras. Y ahora esas mismas piedras volvían para golpearlo a él. Arturo no pudo soportarlo. Levántate. Un hombre de esta familia no se arrodilla ante una mujer. Pero Alejandro no se movió. Furioso, Arturo se abalanzó sobre él. Y, ante toda la familia, le dio una bofetada. Si te arrodillas, admites que yo soy el culpable. ¿Quieres enterrarme en vida? Alejandro se llevó la mano a la mejilla. Aturdido. Por primera vez, probó el sabor de ser silenciado por la persona en la que más confiaba. Carmen. Por instinto, intentó correr hacia él, pero la detuve. Mamá. No corras a salvar a quien acaba de empujarte al abismo. Le susurré. Deja que vea la verdad por sí mismo. Hay dolores que uno tiene que sentir para despertar. Se detuvo, temblando, pero no avanzó más. Alejandro nos miró a ambas. Y luego a su padre. En sus ojos ya no había admiración ciega, sino un caos de dolor y humillación. Arturo, a punto de seguir gritando, fue interceptado por los agentes. La bofetada había sido presenciada por todos y sería añadida al informe. El padre y el hijo, que habían sido un frente unido contra Carmen, ahora se enfrentaban, devorándose mutuamente en el escenario que Arturo había preparado para su propia glorificación. Tras la bofetada, y con el atestado policial en marcha, Arturo intentó una última jugada. Se recompuso y dijo en voz alta: estos son asuntos privados de familia. En todas las casas hay discusiones. Asuntos privados. Esa misma frase que durante años había minimizado los moratones de Carmen y justificado el silencio de todos. Saqué el último dossier. La denuncia formal. Las fotos de las lesiones. Los vídeos. Las grabaciones. Y los documentos de propiedad. Hoy no hacen falta más gritos ni golpes, dije, dirigiéndome a Arturo y Alejandro. Solo quiero que le pidáis perdón a mamá Carmen aquí, delante de todas las personas que os oyeron humillarla. Si la humillación fue pública, la disculpa también debe serlo. Arturo se rió con amargura. Jamás me arrodillaré ante una mujer. Beatriz, junto a su abogado, replicó con calma. Si no te arrodillas ante la persona a la que le debes una vida, te arrodillarás ante la ley. Y esta vez, ningún apellido ni reputación podrá protegerte. El tío Manuel fue el primero en dar un paso al frente. Yo soy testigo. Durante años he sabido que la maltrataba, pero fui un cobarde. Hoy no callaré más. Tras él, otros 2 parientes confirmaron haber presenciado las humillaciones. Cada testimonio era un ladrillo menos en el muro de poder de Arturo. Alejandro, que seguía en el suelo, se giró hacia su madre. Esta vez, se arrodilló con firmeza. Mamá, me equivoqué. Usé las palabras de mi padre como puñales contra ti. Usé tu silencio como prueba para despreciarte. Ya no tengo cara para llamarte madre. Carmen lloraba, pero no corrió a levantarlo. Lo miró, al hijo que había parido y criado, al que había protegido hasta el punto de dejar que la odiara. Mucho después dijo: una disculpa no es para que te perdone al instante. Es para que sepas que no debes volver a ser esa clase de persona. Lo siento, mamá. Sollozó él, postrándose en el suelo. No merezco ser tu hijo. Todos los ojos se volvieron hacia Arturo. Se quedó solo. Su mujer, su hijo, su familia, todos le habían dado la espalda. Cuando los agentes le indicaron que debía acompañarlos a la comisaría, el pánico se apoderó de él. Sus piernas cedieron. Se arrodilló, no por remordimiento, sino porque por primera vez comprendió que había perdido todo el poder para silenciar a Carmen. Apretó los dientes. Lo siento. No basta con eso. Dije. Di por qué lo sientes. Rodeado sin escapatoria, tuvo que pronunciar las palabras. Pido perdón por haberte culpado. Pido perdón por haberte maltratado, por robarte tu mérito y por dejar que nuestros hijos te despreciaran. Pido perdón por haberte obligado a vivir como una culpable en esta casa. Carmen cerró los ojos, y las lágrimas cayeron. Pero su espalda estaba más recta que nunca. Miró al hombre que había sido una losa sobre su vida, y dijo con calma: acepto tus disculpas, pero no volveré a ser una sombra en esta casa. Luego, se dio la vuelta y, por primera vez desde que la conocía,
Atravesó el patio de su casa sin bajar la cabeza. Tras aquel día, no hubo una reconciliación forzada. Hay heridas que no se curan con disculpas apresuradas. A la mañana siguiente, acompañé a Carmen a solicitar una orden de protección y se mudó temporalmente a casa de una vieja amiga. Se llevó poco. Algo de ropa, sus documentos y los papeles que probaban su verdad. Al salir de aquella casa, se detuvo un instante. Miró el patio donde la habían obligado a arrodillarse y, sin volver la vista atrás, se fue. Arturo y Paula tuvieron que enfrentarse a la justicia. La reputación que tanto le importaba a él se hizo añicos. No por culpa de Carmen, sino por sus propias acciones. Alejandro intentó ver a su madre muchas veces. Al principio, ella se negó, no por falta de amor, sino porque había aprendido que amar no significa permitir que te sigan hiriendo. Yo también solicité la separación. Le dije a Alejandro que no podía seguir con él hasta que no asumiera la responsabilidad de sus actos y buscara ayuda psicológica. Un adulto, aunque haya sido manipulado, es responsable de sus propias decisiones. Un mes después, Alejandro fue a ver a su madre. No llevaba flores ni regalos. Solo un cuaderno donde había escrito, de su puño y letra, cada sacrificio que ella había hecho por él, y que él nunca había visto. Se quedó mucho tiempo en la puerta antes de atreverse a llamar. Cuando Carmen abrió, él bajó la cabeza. No vengo a pedirte que vuelvas. Vengo a pedirte que me dejes aprender de nuevo a ser un hijo. Ella no lo abrazó. Leyó unas líneas del cuaderno. Sus manos temblaron y luego, en silencio, le abrió la puerta. Entra y tómate un vaso de agua. No era un perdón total, pero tampoco era una puerta cerrada para siempre. Con el tiempo, los bienes se dividieron legalmente, y por primera vez, Carmen fue dueña de lo que le correspondía. Con una pequeña parte del dinero, abrió una modesta casa de comidas. Un lugar pequeño, con mesas de madera y guisos caseros. Allí era ella quien decidía, quien cocinaba, quien sonreía. Una tarde fui a visitarla. La vi sirviendo sopa a un cliente, con una sonrisa genuina, libre del miedo y la opresión de antes. Me vio y me saludó con la mano. Alba, entra a comer con tu madre. Hoy he hecho un pescado riquísimo. Mientras comíamos, me dijo con calma. Toda mi vida pensé que había nacido para aguantar. Resulta que solo necesitaba que alguien me dijera que tenía derecho a vivir. Miré a la mujer que tenía delante. Su pelo estaba más canoso. Sus manos seguían siendo ásperas, pero su espalda estaba recta y sus ojos brillaban. Y comprendí que lo que hice aquel día no solo consiguió que padre e hijo se arrodillaran. Lo más importante fue que ayudó a una madre, después de 13 años, a levantarse, salir de su cocina oscura y vivir el resto de su vida como la persona que siempre debió ser.